Todo listo en Ecuador para los comicios del próximo domingo. La llamada veda electoral, que restringe la cobertura mediática de los comicios hasta el próximo domingo, comenzó a regir a las 0 horas de este viernes, tras el cierre de las campañas de los 8 candidatos. Los ecuatorianos van a elegir este domingo a su presidente y vicepresidente, además de a 137 integrantes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino. A esta hora establecemos contacto directo con nuestra enviada especial de NTN 24 a Quito, Andrea Bernal, es la directora de Zoom a la Noticia y nos tiene toda la información. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cuál es el más reciente reporte de las autoridades electorales? Jason, Eva, muy buenas tardes, amigos televidentes de toda América Latina, Estados Unidos, que nos siguen en estos momentos en esta cobertura especial desde Quito, Ecuador. Estamos en vivo. Silencio electoral en Ecuador. Y qué más que una portada, la del principal periódico de este país, El Comercio, donde dice cierre electoral con restricción. Y miremos la foto. No se podía publicar desde ayer, desde la medianoche, ninguna foto de ningún cierre de campaña, recordando que de todas maneras anoche fue el cierre de campaña de los candidatos. Y esta fue una advertencia de la Comisión Nacional Electoral, que advirtió sobre todo a los medios impresos que no podían publicar hoy esa información. Es la primera vez que los medios de comunicación en Ecuador se enfrentan a esta restricción. Recordemos de dónde viene, de la llamada ley electoral, las reformas que se le hicieron, lo que también se lo conoce como la ley, el Código de la Democracia, donde para los medios de comunicación resulta todavía muy ambiguo entender qué se puede y qué no se puede hacer. En todo caso, hay un silencio electoral y los medios de comunicación tienen que cumplirlo. Vamos a ahondar en ese tema tan importante porque el Ecuador, y veíamos ayer a la medianoche los noticieros que pasan a esa hora, hablaban del nuevo aeropuerto de Quito, de la caída de los asteroides en Rusia, de los reos que se fugaron de la cárcel de La Roca, y en verdad llegar desde otro país aquí a Quito, prender el televisor o intentar buscar información en los periódicos, fue confuso, podríamos decirlo, pues a los que hemos cubierto elecciones presidenciales y elecciones en general en Ecuador, esto es muy nuevo y singular. Por eso está conmigo Diego Cornejo, de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, director ejecutivo, vocero de la AEDEP. Diego, un gusto tenerlo. Gracias. Yo le doy la palabra a usted y quiero que me dé el ejemplo que estábamos conversando antes de entrar en nuestra emisión, de por qué los periódicos hoy abren la foto de hoy, por ejemplo, la repartición del material electoral, sabiendo que anoche hubo noticias tan importantes. Gracias, Andrea, por una simple razón. Si en este periódico se ponían 2 fotos de 2 candidatos acá arriba, y si uno dobla el periódico tiene otras fotos de otros candidatos, la legislación electoral ecuatoriana actual es tan ambigua que da posibilidades de interpretaciones subjetivas. ¿Cuál es la subjetividad? Se puede entender que este periódico, este medio, está haciendo promoción indirecta a los que están arriba y no a los que están abajo, o que está desfavoreciendo a los que se pone en una página de un periódico por diseño abajo o arriba. Esta es parte de la Ley General Electoral del Ecuador por un veto del presidente de la República a los artículos 203 y 207, que no discrimina, no diferencia entre lo que es información y de lo que es publicidad, lamentablemente. Y además deja abierta en la redacción ambigua la posibilidad de que el organismo sancionador electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, pueda interpretar con criterios subjetivos que hay una promoción indirecta encubierta de información. Ese es el razonamiento. De ahí que anoche, sin saber cómo actuar, el Consejo Nacional Electoral finalmente emitió una cadena nacional en la que terminó prohibiendo totalmente a los medios impresos que publiquen información electoral relacionada con un candidato o con cualquier candidatura. Si en el futuro queremos conocer por medio de los periódicos del Ecuador cómo fue el cierre electoral de esta campaña, no lo vamos a saber. Sanciones entre $50,000 y $100,000 a quienes incumplan. ¿Qué no se puede hacer, por ejemplo, para los medios de comunicación que sí sea claro? ¿No se puede entrevistar a un candidato, a ningún tipo de candidato? No se puede publicar nada que tenga que ver con una candidatura y que
pudiera interpretarse por cualquier razón subjetiva, que es una promoción directa o indirecta a cualquier figura, a cualquier candidato, o una promoción indirecta en contra del candidato oficial, por ejemplo. De modo que este momento no podríamos publicar nada de ninguna foto del cierre de campaña de anoche. Si anoche se producía un crimen en el cierre de campaña del candidato oficial, no había cómo publicar, porque como sucedió hace algunos días en una concentración del candidato oficial, se produjo un crimen. Si ocurría eso, y no se podría publicar porque la autoridad electoral puede interpretar que el propio candidato puede demandar a los medios porque con el argumento de que esa información le va a perjudicar. Imagínense, es una restricción a la información, ya no a la opinión, sino a la información también. Vamos a hacer un paso que está con nosotros Marcelo Moncayo. Él estuvo esta mañana en la votación de los presos sin sentencia en Ecuador, algo que no sucede en todos los países de América Latina. Está estipulado en la Constitución del Ecuador la votación de los presos sin sentencia. Marcelo, adelante. Gracias, un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en lo de Estados Unidos. Hoy en todas las cárceles del país, exactamente en 53 centros de reclusión, votaron alrededor de 8.000 presos sin sentencia. Esto es una de las normas que tiene contemplada la ley electoral ecuatoriana, permitiendo a las personas privadas de su libertad que puedan ejercer su derecho al voto sin que tengan una sentencia ejecutoriada. Hoy, en horas de la mañana, en el Centro de Reclusión de Mujeres del sector de El Inca, las presas de ese lugar ejercieron este derecho en medio de la observación de los visitantes extranjeros que están cumpliendo justamente los trabajos de observadores internacionales de todo el proceso electoral. También estuvieron presentes las autoridades del Consejo Nacional Electoral que consideraron que este proceso dentro de las cárceles también fue transparente. Veamos. Se ha desarrollado con total normalidad, hemos generado todo un proceso de coordinación con los diferentes centros carcelarios y hemos generado un registro de 8.963 personas y electores habilitados para sufragar en los diferentes cárceles del país, en las diferentes. Amigos de NTN 24, como se los comenté, este proceso electoral dentro de las cárceles del país también estuvo monitoreado por el grupo de observadores internacionales. En la cárcel de mujeres específicamente estuvieron varios delegados de la Unión de Naciones Suramericanas, entre ellas la jefa de observadores de este organismo, María Emma Mejía. Escuchemos qué le pareció a este organismo internacional el proceso realizado esta mañana en las cárceles ecuatorianas. Sí, visitaremos CAI de menores, que nos interesa ver también ese proceso. Están habilitados aquí en un CAI vecino 23 jóvenes menores de 18 años, entre 16 y 18 años, y lo propio hicieron esta mañana algunos de nuestros observadores en Guayaquil. Así que de esa población carcelaria del 48%, casi 8.000 reclusos que están habilitados para votar, pues vamos a ver cómo marcha este proceso. Televidentes de NTN 24, desde el mediodía comenzó ya la ley seca que durará hasta el próximo lunes igual al mediodía, es decir, ninguna persona podrá ingerir alcohol durante todo este proceso que tendrán las elecciones ecuatorianas. Desenlace que será el domingo 17 de febrero desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Amigos de NTN 24, esta es la información. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Desde otro punto de Quito, estamos a esta hora con Andrea Bernal, nuestra enviada especial a la capital ecuatoriana, NTN 24, estrenando este set de noticias a propósito de la cobertura especial en Ecuador. Andrea. Jason, sí, así es, y lo estamos estrenando, lo decía con Diego Cornejo de la Asociación de Editores de Periódicos, que han sido marcados realmente el día de hoy por la advertencia de la Comisión Nacional Electoral. ¿Algo más que agregar brevemente, señor Cornejo, a esto? ¿Hasta cuándo rige también? Esto es, la veda electoral es hasta las 17 horas. Que cierran las urnas. ¿Qué hay que decir? No es una restricción exclusivamente a los periódicos. Esta es una violación al derecho al acceso a la información de los ciudadanos. Los ciudadanos están desinformados. Es una restricción adicional en el correísmo, es una restricción
a los lectores en este caso y a los medios de comunicación en este régimen. Eso hay que decir. Evidentemente es una situación inusual que es, a nuestro modo de ver, es absolutamente sui generis y alarmante. ¿Sí? Le agradecemos a Diego Cornejo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador exponer lo que pasa, un silencio electoral hasta las 5 de la tarde del domingo, el momento en que se cierran las urnas, y nosotros estaremos, por supuesto, en ETN 24 desde nuestro nuevo estudio en Quito, Ecuador. Marcelo Moncayo, nuestro corresponsal también permanente aquí en el Ecuador, en Quito, desde los puntos donde se empezarán a saber los resultados de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, tendremos invitados especiales este fin de semana, un programa especial, estarán analistas, periodistas, políticos que pasarán por este set aquí para América Latina y todo Estados Unidos. Un gusto haber estado con ustedes, señor Cornejo, siempre un gusto verlo. Gracias. Jason Eva, adelante.